Hoy en día enfrentamos una de las crisis más problemáticas de nuestra historia, el cambio climático. Gran parte de este problema tiene su origen en las emisiones de gases de efecto invernadero, que atrapan el calor en la atmósfera y provocan el calentamiento global. Para abordar esta problemática, los gobiernos de todo el mundo han implementado un sistema llamado derechos de carbono. En este vídeo explicaremos cómo este sistema impacta en las empresas y cómo éstas gestionan el riesgo de estar restringidas por sus emisiones. Esto, por supuesto, depende en gran medida del sector en el que estemos, ya que en algunos sectores se contamina más que en otros. Los derechos de carbono son un tipo específico de activo financiero que sirve para controlar, reducir y compensar las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero. Estos derechos funcionan como permisos o créditos que se les otorgan a empresas, gobiernos o proyectos y que les dan el derecho para emitir una cantidad específica de CO2, generalmente medida en toneladas. En Europa, el Parlamento Europeo regula los derechos de carbono a través del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea. Este es el mayor mercado de carbono regulado en el mundo, que se creó en 2005 para reducir las emisiones y los gases de efecto invernadero de la manera más rentable posible. El sistema funciona bajo un esquema de cap and trade, lo que significa que cada año se fija un límite máximo de emisiones permitidas y se va reduciendo a través de los años progresivamente. Las empresas reciben o compran derechos para emitir más CO2 y si necesitan más pueden adquirirlo en el mercado. Del mismo modo, las empresas que no tienen tantas emisiones pueden vender sus derechos de carbono creando un mercado financiero activo. En este mercado, cada derecho de carbono equivale a una tonelada de emisión de carbono o a su equivalente en otros gases de efecto invernadero. Las empresas deben de contar con suficientes derechos de carbono para cubrir sus emisiones y si no lo hacen, se enfrentan a multas. Veámoslo como un ejemplo. Tenemos una fábrica que tiene un máximo de emisión de 90.000 toneladas de CO2. Sin embargo, para fabricar sus productos necesita emitir un total de 100.000 toneladas de CO2. Entonces tiene dos opciones. Puede o comprar los 10.000 derechos restantes que le quedan a otra empresa o reducir sus emisiones utilizando tecnología limpia. Podemos tener otro caso en el que la empresa emita un total de 85.000 toneladas y sabiendo que su máximo de emisión son 90.000 toneladas, le sobrarían 5.000. Estas las podría vender a otra empresa y así obtener una ganancia extra. Las finanzas internacionales juegan un papel crucial al facilitar el intercambio de derechos de carbono entre diferentes países. Una de las herramientas más utilizadas son los swaps de carbono. Los swaps de carbono no solo ayudan a gestionar las emisiones, sino que también ayudan a las empresas a protegerse de riesgos financieros, como las fluctuaciones cambiarias. De esta manera, un swap de carbono ayuda a las empresas a gestionar tanto sus riesgos medioambientales como los riesgos financieros asociados al comercio de derechos de carbono a nivel global. Imaginemos que tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B. La empresa A ha logrado reducir sus emisiones de carbono debido al uso de energías limpias. Por otra parte tenemos la empresa B, en la que la producción está haciendo que se excedan los límites de carbono permitidos, por lo que necesitarían comprar más derechos de emisión. En vez de comprar los 500 derechos de emisión en el mercado, la empresa A y la empresa B se ponen de acuerdo para utilizar un swap de carbono. Ahora vamos con las condiciones del swap. La empresa A se compromete a venderle a la empresa B los 500 derechos de emisión por valor de 20 euros por cada derecho. Por otra parte, la empresa B pagará a la empresa A los 10.000 euros, sin embargo, tienen la opción en el contrato de que si el precio de los derechos de emisión en el mercado cambia mucho, pueden negociar un nuevo precio estas dos empresas. En este ejemplo, cabe la posibilidad de que ocurran dos escenarios. En primer lugar, si el precio del derecho sigue siendo el mismo, la empresa A recibirá el pago de los 10.000 euros, que será los 500 derechos multiplicados por el precio, que son 20, y la empresa B será el que paga los 10.000 euros para la empresa A. En el escenario 2, el precio del derecho en el mercado cambia. Por ejemplo, si el precio ahora fuera de 25 euros por derecho, serían 5 euros más que lo que habría contratado en el swap, por lo que si lo hubiera comprado en el mercado, habría pagado un total de 2.500 euros más. En el caso de que el precio fuera de 15 euros, sería de 5 euros menos que en el contrato del swap, por lo que para la empresa B sería una pérdida, ya que en el contrato habría pagado 10.000 euros y si lo hubiera comprado en el mercado, habría pagado solamente 7.500. Visto este ejemplo, los beneficios del swap son que para la empresa A se asegura el pago que va a recibir de 10.000 euros por la empresa B y para la empresa B se aseguran los costes que va a tener que pagar para poder obtener esos derechos de la empresa A. Cuando las empresas que contratan el swap de carbono se encuentran en diferentes países, tienen que tener en cuenta el tipo de cambio. En este ejemplo, ahora la empresa A, que es la que recibe el dinero por la venta de los derechos, se encuentra en España, por lo que su divisa es el euro. Y la empresa B, que es la que compra los derechos, se encuentra en Estados Unidos, por la que su divisa son los dólares. Por esto, el contrato swap debe establecer un tipo de cambio fijo.
para evitar pérdidas o ganancias inesperadas debido a las fluctuaciones de las monedas. Este pacto sobre el tipo de cambio proporciona estabilidad a ambas partes, ya que asegura que la transacción se lleve a cabo a un tipo acordado. El tipo de cambio dólar-euro es flotante, por lo tanto tiene mucha variabilidad. La empresa americana tendrá que calcular cuánto le va a costar la operación en dólares. Por lo tanto, cogemos el precio de mercado de los derechos de carbono, que es 20 euros, y el tipo de cambio actual entre el dólar americano y el euro. Por lo tanto, si multiplicamos los euros por el tipo de cambio actual, nos sale a un precio de 22 dólares cada derecho, que multiplicado por el número de derechos que tiene que comprar son 11.000 dólares, los que tiene que pagar la empresa B a la empresa A española. Como hemos visto, los swaps de carbono no solo permiten a las empresas cumplir con sus objetivos medioambientales, sino que además son una herramienta clave para gestionar riesgos financieros.